Hey, Dios te bendiga, te saluda el hermano Gary Lee en esta bella mañana de hoy, aquí desde nuestra ciudad de El Paso, Texas. Antes que nada, antes que se me olvide, a todos nuestros amigos en todo el mundo, mis amigos judíos, mi gente, mi familia, allá en Israel, mi tierra, y en todo el mundo, Shabbat Shalom. Sabemos que el viernes en la tarde, cuando el sol baja, comienza el sábado judío. Es una experiencia cada semana especial donde la familia celebra una cena, comparten juntos y bueno, se ponen a reflexionar. Sabemos que los que estamos en la gracia, que todos los días son para nosotros días para guardar también. Pero bueno, saludo a toda la gente tan bella, los que están en México, Centroamérica, Sudamérica, cualquier lugar del mundo. Estamos, como decimos por ahí, al pie del cañón, más bendecidos que nunca. A pesar de todo, y venga lo que venga, acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me gustaría que pusieras mucha atención porque quiero compartir un tema que yo creo que va a ser mucho más que interesante. Va a ser un tema que posiblemente te pueda impactar y estremecer tu vida de una manera muy especial. Y te voy a pedir de antemano que compartas este tema con todos tus amigos. Estamos hablando de las 10 señales de una iglesia secular. Cuando yo digo secular, estoy hablando de una iglesia mundana. La palabra secular aplica a una iglesia totalmente mundana. Mire, la iglesia debe de influenciar al mundo. Recuerde que en Mateo, el Señor Jesucristo, capítulo 5, versículos del 13 al 16, dice que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Y nosotros como iglesia deberíamos de ser una influencia positiva, preciosa, maravillosa a este mundo tan perdido, secular, ¿no? Pero parece que es al contrario. Parece que en vez de que la iglesia sea una influencia al mundo, el mundo ha influenciado a la iglesia de una manera muy tremenda. Si nos vamos al libro del profeta Ezequiel, que fue el hijo del sacerdote Busí, un tremendo profeta, uno de los 4 profetas mayores, estamos hablando de 600 años más o menos antes de Cristo. Ezequiel capítulo 22 y versículo 26 escribió estas tremendas palabras bajo la dirección del Espíritu de Dios. Sus sacerdotes violaron mi ley, dice Dios, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y miren lo que dice Dios a través de Ezequiel: y yo he sido profanado en medio de ellos. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Dios hablando a través del profeta Ezequiel, hablaba a la nación de Israel que en los santuarios, en los altares, en los templos, ellos profanaron a Dios. Ellos no supieron distinguir entre lo que era bueno y lo que era malo, lo que era santo y lo que era inmundo. Entonces estamos mirando un tiempo diferente, por supuesto, en la gracia. Y hay muchas personas que creen que porque estamos en la gracia podemos hacer lo que se nos pega la gana. Y es triste decirlo, pero una gran mayoría de las iglesias hoy a nivel mundial están totalmente secularizadas, mundanalizadas, ¿por qué no decirlo? Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en 1 Juan capítulo 2 y versículos 15 y 16, ¿qué dice Dios a través del evangelista Juan? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en él. O sea, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, óyeme, el amor de Dios no está en ellos. Si nosotros leemos, por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: el que se hace amigo del mundo, dice Santiago, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? La iglesia de hoy no es la misma que yo conocí hace casi 50 años atrás. La iglesia que yo conocí era una iglesia que creía en la santidad. Por supuesto, la palabra dice que sin santidad, dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero sabemos y entendemos que la iglesia del Señor es diferente al mundo. Somos totalmente un pueblo escogido, llamado, elegido por Dios para vivir con una completa distinción muy marcada en nuestra vida. La iglesia del Señor Jesucristo a nivel mundial es hoy más secular, más mundana que nunca. Te voy a entregar a ti 10 señales para que te des cuenta cómo se encuentra nuestra iglesia hoy en día. Hay un remanente fiel, por supuesto, pero una gran mayoría
Recuerdo hace unos 2, 3 años que comenté algo sobre esto y lo creo firmemente. Quizá el 70 o el 80% de las congregaciones llamadas cristianas, no importando la denominación en cualquier lugar del mundo, están totalmente secularizadas o mundanalizadas. Las 10 señales. ¿Cuál es la primera señal de una iglesia secular? Para que la reconozcas. Y si tú estás en una de estas iglesias, mi recomendación humildemente es que salgas corriendo, huyendo de esta iglesia. La primera señal de una iglesia mundana es que solo predican lo que es popular y evitan temas controversiales. Jamás predican el tema del pecado. Eso incomoda, irrita a la gente. ¿Para qué tratar temas que van a molestar al pueblo? Especialmente cuando se trata de que la gente se quede dentro de la iglesia, no de la congregación. No queremos que nadie se nos vaya, que se nos pele la gente. Entonces muchos han optado por predicar temas que sean suavecitos, ¿no? Que sean temas políticamente correctos, que estén, por ejemplo, aceptables al mismo mundo. Si son temas de bendición, de alegría, poderosos, preciosos, pero temas controversiales, temas contra el pecado, arrepentimiento, infierno, santidad, esos temas no hay que tocarlos, porque esos temas controversiales pueden ofender, incomodar o irritar que la gente se vaya de la iglesia. La segunda señal de una iglesia mundana es que no hay estandarte para membresía y tampoco hay para aquellos que sirven en el ministerio. Tenemos personas que llegan a una iglesia y enseguida los pastores, que son literalmente fuera de lugar, los ponen en posiciones ministeriales y ni siquiera investigan si esas personas están bien con Dios. No hay estandartes. Pueden estar en pecado, pueden estar en adulterio, fornicando, pueden estar haciendo un montón de cosas, pero no hay estandartes. Ninguno somos perfectos, pero cuando una persona sirve en el ministerio y cuando una persona llega a una iglesia, yo aprendí, esa es mi generación, para ser miembro en plena comunión de una congregación, debería una persona, por ejemplo, cumplir con alguno de los estandartes y las condiciones, por lo menos los preceptos más importantes que están puestos en la Escritura. La Biblia es nuestro estandarte más importante. Tercera señal de una iglesia mundana: sexo prematrimonial no importa. Cohabitación de parejas que no están casadas son normalizadas en la congregación. Hay muchísimas parejas en las iglesias de hoy que están viviendo juntos y se convirtieron y no se han casado. Están en pecado. Si usted no cumple con el acto del matrimonio, que es un acto sagrado, usted está en pecado. Y hay muchos que están cohabitando y hay muchos que están teniendo relaciones, por ejemplo, antes del sexo. Van a casarse, por ejemplo, tienen una ficha de la boda, pero antes de que se casen ya están teniendo sexo, ya están viviendo juntos. Eso es inaceptable. Eso está fuera de las normas y los estandartes de la palabra del Señor. Pero en la iglesia mundana de hoy, la iglesia moderna, la iglesia de la generación nueva de ahora, todo se acepta, todo se permite. ¿Por qué? Porque no hay estandarte, no hay condiciones y todo se vale. Lo que le impere la carne. La cuarta señal de una iglesia mundana es que los jóvenes tienen toda clase de relación con el mundo y viven vidas como si fueran inconversos. Tenemos una generación nueva juvenil. Yo, cuando me convertí al Señor a los 15 años, el primer fin de semana de mi cristianismo, yo fui a una montaña con los jóvenes a ayunar y a orar. Yo crecí en ese medio ambiente, en una atmósfera de consagración, de buscar a Dios, oración, ayuno, alabanza, vigilias. Esa fue mi generación. Y esa es la generación de la iglesia primitiva, que uno viene al Señor, se entrega a Cristo y uno le sirve 100%. Ahora tenemos una generación distinta. Tenemos un grupo de jóvenes, tenemos a los jóvenes de hoy en día que tienen como relación con el mundo como si no ha pasado nada. Como que su vida simplemente agregó ahora que son cristianos y asisten a una iglesia. No. El que viene a Cristo tiene que ser diferente. Tiene que cambiar totalmente sus costumbres, sus hábitos y tiene que empezar a vivir para el Señor. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando uno viene al Señor, tiene uno que morir a la vida pasada, crucificando la carne con sus pasiones y deseos, decía el apóstol Pablo. Número 5.
la quinta señal para una iglesia mundana es que la música que se toca en algunas ocasiones dentro de eventos de la congregación es totalmente secular. Yo recuerdo un diciembre que estaba ministrando en Phoenix, Arizona, con un pastor que quiero muchísimo, es un buen amigo de verdad, pero no entiendo cómo permitió que el coro de la iglesia subiera para cantar la canción de José Feliciano, Feliz Navidad, Feliz Navidad. No vaya a decir que soy un extremista ni un legalista, no se trata de eso. Se trata de que no podemos, como decía el profeta Ezequiel, Dios hablando a través de él, decía, no podemos meter lo inmundo dentro del santuario de Jehová. Ezequiel 22:26, léelo. Sus sacerdotes, dice el profeta de Dios, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y ese es el problema, que lo inmundo lo meten al santo templo donde debe estar lo limpio. Y por eso dice Jehová, y yo he sido profanado en medio de ellos. Óyeme, la canción esta de Daddy Yankee y de Luis Fonsi, que se llama Despacito, los cristianos la tomaron, le metieron palabras cristianas y la cantaron no despacito, rapidito la metieron a la iglesia. Eso es meter cosas inmundas, eso es diabólico. ¿Y qué tal de el reggaetón? Sácala. Yo digo que esa música, si ustedes conocieran el origen del reggaetón y el rap y esa música mundana, carnal, chabacana, tájuara, de verdad, esa música no agrada a Dios, no es música sagrada. La música debe ser sagrada para bendecir y exaltar el nombre del Señor. Lea los salmos, la historia del rey David, cómo bendecía y adoraba y exaltaba el nombre del Señor. Pero ¿qué ha pasado? Que tenemos una generación joven que ha tomado todo lo del mundo, espíritu, por eso dice la palabra, probar los espíritus, y han tomado el mundo y lo han metido a la iglesia. Y pastores les ha pasado lo del síndrome de Salomón, que ya llegaron a viejos y empezaron a tolerar el mundo y empezaron a abrazar y patrocinar el mundo dentro de la iglesia. Eso es precisamente lo que ha pasado. Pastores con el síndrome de Salomón. Llegó Salomón de viejo y se olvidó quién era Dios, y empezó a levantar templos para sus mujeres, a dioses paganos, y a hacer un montón de tonterías. Y así está la iglesia hoy en día. Y estos cantantes que van a las plataformas de los Grammy, de los Billboard Awards, y que están en los premios Lo Nuestro y todo, hermano, los mismos del mundo están ahora en la iglesia y los de la iglesia en el mundo. Óyeme, no es posible. Estos cantantes que cantan en el mundo y cantan en la iglesia, dice la palabra, no podemos servir a dos señores. Amaremos a uno y aborreceremos al otro. Es clara la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Lea la palabra. Pero hoy tenemos una retragila de iglesias seculares, mundanas literalmente. Y no me importa qué denominación. Tú puedes ser de la denominación pentecostal más grande del mundo o la que le sigue. Tú podrás decir, somos pentecostales de la A hasta la Z, somos los más santos, tenemos un historial, tenemos tradiciones, tenemos trayectoria. Tú podrás sentirte la mamá de Tarzán, el papá de King Kong, la divina Garza o la abuela de Godzilla. Pero las iglesias mundanas hoy están más donde quiera como nunca. Han crecido, han proliferado como un fuego increíble. Es impresionante cómo pastores han bajado los estandartes y han abierto las puertas de la iglesia, y en los altares, en el altar, han permitido lo inmundo donde debe estar lo limpio. El profeta Ezequiel, Dios habló a través de ellos. Ay, hermano Gary, pero eso fue en el tiempo de la ley. Ay, ¿a poco ustedes creen que ley o gracia o en cualquier tiempo de la historia Dios cambia? La palabra dice que Dios es el mismo de siempre. Él no cambia, sus preceptos no cambian. Puede que cambie la comida, la vestimenta, en muchas cosas pueden cambiar el trabajo, en el vocabulario, pero Dios, sus principios, valores, preceptos, eso no cambia. Su santidad no cambia, sus estandartes no cambian, sus principios no cambian. Entonces tenemos hoy
10 señales de una iglesia mundana. La música mundana se toca en la iglesia. Eso es inaceptable, inapropiado. Y cristianos que de repente están en la casa, dale te cuerpo alegría Macarena, oh Macarena, y luego van a la iglesia, yo siento un gozo en mi alma. Mundanos completamente. 10 señales de una iglesia mundana. Número 6, bailar, beber, hablar malas palabras. Eso es inaceptable. Cristianos que se comportan igual que los inconversos, hijos de la guayaba, de la jícama, del mango, del rábano podrido, hijos del plátano podrido y quién sabe cuántas otras cosas. Y hasta maldicientes son, en la calle van y alguien se les atraviesa y dice, mira, quién sabe, y dice, tu abuela, y quién sabe cuántas cosas. No, el cristiano tiene que operar diferente. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, somos pueblo escogido por Dios, separado para Dios. Esto es terrible lo que está pasando hoy en día. Cristianos que no ven nada malo en ir a una discoteca a bailar, a sentarse a tomar una copa de vino con un compañero de la escuela. Esto es inaceptable. El cristiano, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, nosotros debemos de influenciar al mundo, no que el mundo nos influencie a nosotros. El mundo está en la iglesia y la iglesia está en el mundo. Recuerdo cuando yo me convertí, uno de mis primeros pastores me decía, Garilí, cuidado con el mundo. Ahora hay que decir, cuidado con la iglesia, porque muchas iglesias son más mundanas que el mismo mundo. Esto es triste. Ahora, muchos no se han dado cuenta. Les ha sucedido lo que yo llamo gradualismo. Ahora, usted dice, ¿qué es gradualismo? Gradualismo es que poquito a poquito, el diablo te ha ido convenciendo de que todo se puede. Por ejemplo, me dijo alguien hace unos años, es que Pablo dijo, todo me es permitido. Le dije, cabezón, pero también dice que no todo te conviene. La gente dice, pero todo me es lícito. Sí, te es lícito. Tú quieres matar, tú quieres adulterar, pero hay consecuencias. La paga del pecado es muerte. Entonces no todo te conviene. Entonces, en esa filosofía, en esa forma de pensar, están pensando como el mundo. El cristiano tiene una mente diferente, totalmente diferente. Romanos capítulo 2 y versículo 2, nuestro entendimiento debe ser transformado. La transformación no está completa si no hay una renovación en la forma como entendemos las cosas. Antes usted en el mundo entendía las cosas de una manera mundana, pero no es posible. La iglesia está abierta al mundo. ¿Y qué ha pasado? Ahí te va. Esto lo tengo que decir porque me causa una tremenda tristeza, pero lo voy a decir. En la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, ha abrazado tanto al mundo. Escúchenlo. Ha abrazado tanto al mundo que el Espíritu de Dios se ha ido. Por eso dice la palabra, no contristáis al Espíritu de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y la mayoría, muchas, no todas, de las grandes iglesias han vendido la presencia de Dios, la han echado fuera. Porque cuando tú llegas a meter todo lo del mundo, el Señor dice, aquí ya no me quieren a mí. Dios nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es santo, el Espíritu de Dios es santo y requiere santidad, limpieza, el altar. Todo debe ser diferente a lo del mundo. Pero cuando tú llegas a una iglesia y tú no ves ninguna diferencia en la iglesia con un club social, como hoy en día, la mayoría de las iglesias parecen clubes sociales. Y los cantantes son mundanos. No son como, son mundanos. Porque una persona que dice que le canta a Dios, pero también le canta en el mundo, ese no es de Dios. Yo no me imagino la iglesia primitiva, los hombres de Dios que participaban del mundo y también participaban de la bendición de Dios. No podéis servir a dos señores, dice la palabra. Esta es la iglesia mundana que hoy lamentablemente tenemos en existencia. Número 7, la séptima señal de una iglesia mundana. La iglesia abraza y patrocina los valores de la cultura presente más que los principios y enseñanzas y preceptos de la Biblia. Hay que abrazar, dicen ellos, lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente. Y abrazan la cultura de ahora. Por ejemplo, la violencia en Estados Unidos. Estos grupos que están en las calles
protestando, haciendo tonterías. Cristianos están uniéndose a ellos como anarquistas. Ese es el Espíritu de Dios, abrazando toda la cultura, todo lo permitido. ¿Y sabe lo que dicen algunos? El argumento de ellos es este: pero si es que el gobierno lo permite, Dios tiene que permitirlo. No, no es así. El gobierno, los gobiernos, nosotros estamos sujetos, como dice la palabra, a las autoridades superiores hasta cierto punto. Romanos habla de ello, el apóstol Pablo. Pero cuando llega a cruzar y violar nuestra integridad con Dios, nuestra obediencia, nuestro servir a Dios, ahí es donde cruzan la línea y nosotros decimos: aquí no. Los cristianos somos totalmente, antes que nada, fieles y obedientes a la palabra de Dios y al Dios Todopoderoso. Pero hoy en día, la iglesia de hoy más bien prefiere abrazar la cultura presente. Por eso es que muchas iglesias han cambiado, los jóvenes han cambiado, todo ha cambiado. Y sabes que muchos dicen: vamos a permitir que todo esto se meta para atraer gente. Por ejemplo, la iglesia esta grande, Hillsong de Australia. Ellos cambiaron cuando comenzaron allá en los 80s o los 70s. En Australia era la iglesia Asambleas de Dios. De hecho, el pastor que comenzó la gran iglesia en Sydney, Australia, Brian Houston, él era superintendente de las Asambleas de Dios hasta el 2009, si no me equivoco. Fue superintendente nacional, pero luego se separaron, se apartaron y todo cambió. La forma de servir, de caminar, de predicar. ¿Por qué? Porque se vendieron y abrazaron la cultura del presente. Y tú ves los conciertos de ellos y han sacado muchos himnos bellísimos, preciosos. Yo recuerdo los primeros que sacó Darlene Zschech, tremendo. Luego vimos a Darlene Zschech en el 2015, por allá 2016. Lo vimos en el Vaticano a ella, con Dan Moen, el que producía los discos de Marcos Witt. Los vimos a los dos en el Vaticano cantándole al Papa Francisco. Te estoy compartiendo la información que es verídica, corroborada. Esto no es ningún secreto. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco se han ido. Esto es gradualismo. Esto es precisamente gradualismo. Gradualmente van dejando las buenas costumbres, van dejando la doctrina, van dejando los preceptos, principios, valores, y van abrazando todo aquello que realmente no es compatible ni compagina con lo que enseña la sagrada palabra de Dios. La iglesia de hoy es tan mundana y el Espíritu de Dios se ha ido. En Brasil estuvieron este grupo de Hillsong y uno de los cantantes, delante de toda la multitud, sintió que podían hacer igual que el grupo mundano, los mundanos, estos rockeros, y se lanzó y se tiró al público para que lo agarraran en el aire, y la gente se abrió y cayó al piso y terminó en el hospital. O sea, haciendo cosas que el mundo hace. No améis al mundo, no imitéis al mundo. Óyeme, pero ¿a dónde hemos llegado? Esta es la iglesia de hoy. Un cantante, por ejemplo, como Juan Luis Guerra, que dice que conoció al Señor. ¿Por qué canta en el mundo? Pregunto, Marcos Witt, ¿por qué cantó una canción con la mafia, grupo mundano? Alguien contésteme. ¿Qué se supone? Que los cristianos estamos en el mundo, pero ¿qué dice? No somos del mundo. La Biblia lo dice. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos destinados al trono. Somos pueblos escogidos para Dios, separados para Dios. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Y muchos dicen: hermano, es que usted es un extremista, un legalista, un fanático. No, ni extremista, ni legalista, mucho menos. Soy un cristiano bien centrado, bien parado, fundamentado en la palabra de Dios, y creo en todos los preceptos de la Escritura, de la Biblia, tal y como. Pero no soy un extremista, ni un loco tampoco. Creo firmemente en lo que enseña la palabra. Yo creo en la santidad interior y hasta cierto punto la exterior, cuando, como dice la palabra, modestia, pudor, que uno sea diferente al mundo. O sea, yo no soy un extremista, un legalista, no, yo soy una persona muy, muy normal dentro de lo que cabe. Amo a Dios profundamente y creo que hoy en día una mayoría de iglesias han profanado el santuario, han profanado la iglesia y literalmente han metido donde debe estar lo limpio, han metido lo inmundo, como dijo el profeta Ezequiel. Y esto es triste. Esto dice mucho de la condición de hoy de la iglesia. ¿Y ustedes creen que el Espíritu de Dios está allí?
Por eso dice probar los espíritus. Mire, el evangelista Juan en primera carta, capítulo 4, versos 3 dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Estamos ya viendo la preparación de la plataforma del anticristo. Y ya todo lo que se está moviendo dentro de muchas iglesias no es el espíritu de Dios, es el espíritu del anticristo. Cuando tú ves una iglesia como la iglesia que pastorea Guillermo Maldonado en la ciudad de Miami, Florida, donde hay muchos videos en YouTube, y lo digo con amor y respeto porque estoy seguro que Guillermo Maldonado ama a Dios, no voy a cuestionar nunca eso, y que Dios bendiga su vida y la vida de su familia, por supuesto. Pero cuando tú ves un video donde están no danzando, bailando literalmente al son de un ritmo, y se siente que es carnal, porque la música, yo soy judío de nacimiento, la música debe ser sagrada, la música debe ser para invocar alabanza al Señor. Óyeme, adorar a Dios. Primeramente, en la música el mensaje debe ser para glorificar a Dios. Segundo, debe de inspirarte a llorar, a buscar, a clamar, a gemir, a acercarte al Señor. Pero cuando tú ves que una música lo que hace es que mueve las caderas y empiezan a tomar parejas y a bailar, y tú ves el medio ambiente con las luces apagadas y todo, eso te dice otra cosa. Por eso hay que probar los espíritus. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es santo. Eso es tremendo. Por eso es que hay que cuidarnos. Vivimos en un tiempo donde el engaño es tremendo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice Pablo. En los últimos tiempos, postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto es muy importante. Los que me están viendo en cualquier lugar del mundo, este mensaje es demasiado importante. Yo bendigo la vida de Maldonado y de todos estos que yo estoy mencionando. Que Dios los bendiga y los ayude a todos ellos. Yo no tengo nada personalmente contra ellos, ni jamás voy a tocar sus familias ni sus personas. Son gentes que yo estoy seguro que aman a Dios, pero están totalmente equivocados en mi humilde apreciación. ¿Por qué? Porque los cristianos debemos de seguir las pautas y las normas de lo que enseña la palabra de Dios. Y hoy, lamentablemente, muchas iglesias se han salido de la estructura de la Biblia y han abandonado lo que enseña la palabra del Señor Jesucristo. Yo soy un cristiano cristocéntrico. Alguien me dijo los otros días, hay muchos caminos que te llevan a Dios. No, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es importante saber esto. Si usted me está oyendo y me está mirando ahora y entiende estas cosas que le digo, pero con madurez, no tiene por qué tirarme, simplemente aceptar que lo que le estoy diciendo es lo que enseña la palabra del Señor. Una gran mayoría de la iglesia hoy está totalmente mundana, totalmente mundanalizada. Número 9, y esto es importante, la novena señal de una iglesia secularizada. La iglesia adopta una cultura de codicia y de narcisismo en vez de sacrificio y saber darle a Dios. Se dan cuenta que cuando yo me convertí hace casi 50 años atrás, la iglesia era una iglesia de sacrificio, de entrega. Obviamente yo enseño sobre la mayordomía. Y yo creo en los diezmos y las ofrendas, eso es bíblico, 100%. No voy a entrar en la polémica que si los diezmos eran del Viejo Testamento o no. Eso, lo importante es saber, yo diezmo, yo ofrendo, y yo creo que la iglesia debe ser agradecida y darle al Señor, bendecir los pastores también. Pero hoy tenemos diferente, yo siempre he creído en eso. En mi tiempo la iglesia sembraba, daba, sabía todo esto. Hoy ahora todo es basado en la teología de la prosperidad. Todo es la codicia, la avaricia. Y te dicen los falsos profetas desde el púlpito, pacta con Dios. Esto del pacto es antibíblico, porque en la Biblia tú vas a encontrar los pactos que hay en la Biblia, el pacto de Adán, el pacto de Abraham, el pacto de David y el pacto más grande, el de la sangre de Cristo. Son pactos que Dios hizo con el hombre. Pero eso de que yo voy a hacer un pacto, como que voy a negociar con Dios, voy a hacer un trato con Dios. Tenía un amigo pastor que lo quise muchísimo, ya se fue con el Señor, Roberto Gómez, la iglesia Jesucristo y mi refugio en Dallas, Texas. Su iglesia llegó a crecer fenomenalmente. Y todo lo que me están viendo, tal vez algunos que van a esa iglesia todavía o iban, saben que lo que les digo es la pura verdad. Amo mucho a la familia Gómez, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Pero esta iglesia creció muchísimo. Y Dios los bendijo al principio tremendamente, hasta que empezaron a meter todos estos individuos que empezaron a meter estratagemas del diablo, técnicas y tácticas de cómo la gente podía
dar dinero. O sea, despelucando al pueblo con los pactos. En algunas ocasiones, por ejemplo, vendían pedazos del velo. Llegó un predicador y empezó a meterle aceite a los billetes y decía, el billete de $1, llévatelo y al rato te va a salir $100. O sea, una locura tremenda. Y la gente empezaron a comprar los billetes de $1, pagaban 100 por ellos. Hicieron un montón de cosas que parecía espiritismo y brujería. Vaya a la iglesia esta universal del reino de Dios, para de sufrir todo lo que ellos hacen. En Israel, una vez estaba yo en el jardín de la tumba y la gente que estaban conmigo tuvimos que sacar un grupo porque estaban sacando tierra de allí y metiendo en bolsitas, porque la tierra del jardín de la tumba en bolsitas, ellos le ponían un número y lo vendían en Estados Unidos por miles de dólares. El negocio grande que hay en la tierra vendiendo. Y hay algunos que todavía venden astillas de la cruz de Cristo. Imagínese usted. Ese es el tiempo que vivimos, la teología de la prosperidad. Y cuando nosotros vemos todo esto, esto es basado en codicia, en avaricia, rifas en la iglesia, los bingos en la iglesia. Y la iglesia literalmente mundana y secular ha perdido la visión. Por eso el profeta Osea decía, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Esto es tremendo lo que estamos viendo. Así que en vez de tener un espíritu de sacrificio, de saber darle al Señor voluntariamente, Dios nos ha dado ya tanto. Yo le doy al Señor todos los días, en vez de darle al Señor. Y luego narcisismo, todo ahora es la fama, los narcisistas, ¿no? Yo sé que soy una figura pública, yo salgo en Facebook, tengo un canal en YouTube y mire, lo hacemos para compartir la palabra. Pero de verdad que yo no estoy haciendo así. Y la gente que me conoce, que me han visto donde quiera que yo voy a predicar la palabra, no digo me presento, yo llego como un hermano en la fe. Tengo amigos que me han dicho, hermano, te vamos a recibir en la iglesia, si quieres te abro la oficina para que te quedes ahí. No, yo llego a la iglesia, quiero alabar a Dios con todo el pueblo, y cuando termino de ministrar y predicar la palabra, me bajo con el pueblo para estar con ellos. Yo no soy más que nadie, ni menos que nadie tampoco. Somos pueblo de Dios, todos iguales. Eso es lo más importante. Pero el narcisismo que hay, y ahora con Facebook y otras redes sociales, otras plataformas, la gente se mete al baño a tomar 20,000 fotografías de su persona, a ver qué. Narcisismo y la adulación. Y los cantantes, a veces se ve la foto del cantante afuera en su disco, ¿no? Lo ves tú así sin zapatos caminando por una playa, así con la camisa abierta y los 3 mugres pelos que el viento les mueve en el pecho así, sintiéndose la mamá de Tarzán. Óyeme, narcisismo, adulación, idolatría y codicia. Esto es parte de la iglesia mundana. Y por último, la 10ª señal de una iglesia secularizada. Y esto es lo más tremendo. Jesús es presentado como el Salvador. Y lo es. Yeshua HaMashiach es mi Mesías, mi Salvador. Pero pocas veces Jesucristo es presentado como Señor de nuestras vidas. Y mi amigo, Jesús no solamente es el Salvador de la humanidad. No solamente es el Salvador y el Mesías y el Sanador, pero debe ser y es y siempre será el Señor de señores y debe ser el Señor de nuestras vidas. Así que Jesús es Salvador, pero hay que presentarlo también como Señor de señores. ¿Me entienden? Espero que sí. Que Dios te bendiga. 10 señales de una iglesia mundana, secularizada. Estamos en los últimos días. Cristo viene pronto y termino con estas palabras. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, si es posible, el diablo engañaría aún a los escogidos de Dios. Mateo 7:21, Jesús dijo estas palabras también. Dijo, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Dios te bendiga. Visita mi página, garily.com, ahí está. Y si Dios te ha tocado, te ha bendecido, y tú deseas voluntariamente bendecir este ministerio, si en esta cuarentena o en esta pandemia no ha sido todavía la iglesia, y yo sé que muchos de ustedes han sido instruidos, bendecidos, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruyó, envíe una ofrenda a este ministerio, que yo sé que Dios te va a multiplicar y te va a prosperar, porque estamos trabajando para Él
y todo lo que llega aquí lo damos para la obra del Señor. Así que visítanos en garylee.com, puedes mandar una ofrenda o llama al 915-591-0011. Y no te olvides, por favor, comparte esta palabra, porque todos deben de saber, el tiempo que vivimos es un tiempo crucial, importante. 10 señales de una iglesia mundana. Shalom.